nos van a ayudar a entender lo que está hablando en esa porción Juan. No sé si ustedes ya pueden ver la diapositiva. Sí, que está aquí. Ya, ok. Entonces, yo le he puesto de título a esto sin ánimo de alguna manera de tratar de poner en conflicto la fe que todos tenemos. Yo he puesto el título ¿Dónde está Jesús? Sí, el título de esto. Entonces, quisiera leer Juan capítulo 1 al 4. No sé si me pueden ayudar ustedes, alguien de ustedes, a leer Juan del 1 al 4. 14 del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. 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 Más adelante vemos que de lo que acaba de leer la hermana, vamos a ver que ellos no tenían claro el asunto de las profecías, porque Jesús lo que está citando es las profecías, ¿no? Jesús está hablando de las profecías y ellos no están muy conscientes de que no logran relacionar lo que ellos están viviendo con las profecías. Pero vamos a ver luego que ya viene el Espíritu Santo, que ya tienen la guía del Espíritu Santo, que ya comprenden las cosas y ya cambia su manera de pensar. Porque al principio era, le dice, si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Si no sabían a dónde iban. Pero ya luego, vamos a ver a través de unas escrituras, que ellos ya saben a dónde fue Jesús. En la primera defensa de Pedro, en Hechos 2:33, dice así. Él está lleno del Espíritu Santo, hermanos. Es Pentecostés. Es Pentecostés. Está lleno del Espíritu Santo. No podría haber mentido Pedro. Y dice así. Así que les está diciendo a los judíos. Había miles y miles, 3,000 se convierten de ahí, ¿no? De esta exposición. De esta defensa de Pedro que hace del Evangelio. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? Entonces estamos viendo de que Dios, está hablando de Jesús, ha sido exaltado por la diestra de Dios y que habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre lo que vosotros veis y oís. Entonces vemos en primer lugar que Jesús es exaltado primeramente a la diestra de Dios y él recibe la promesa del Padre. Jesús es el que recibe la promesa del Padre. Sí, la promesa del Espíritu Santo. Y Jesús es el que derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes. Eso es lo que está diciendo aquí. Que Jesús fue resucitado, fue exaltado a la diestra del Padre, y que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que derramó? El Espíritu Santo. Ahora sí, quisiéramos leer en el... vamos más adelante. Dice... Leamos en el Hechos 2:33, 2:25, Hechos 2:34. Leamos en el 2:34, ¿ya? Hechos 2:34. ¿Qué nos dice Hechos 2:34? Por favor, si colabórenme con la lectura de la Hechos 2:34.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amén. Entonces vemos, vamos a leer un poquito aquí. Dice el 2:32. Vamos desde el 31, desde el 30. Pero siendo profeta, se está refiriendo a David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Vamos ya viendo ahí dónde está para el propósito del que fue levantado, para que se sentara en el trono de David. David viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? Entonces, en el 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Entonces podemos ver que en la primera aparición del Espíritu Santo, Pedro hace la defensa hablando de que Jesucristo, que David había dicho o había escuchado decir que el Señor le decía a aquel que fue resucitado, siéntate a mi diestra. Entonces ya vemos una dirección. Y al principio Esteban dice, si no el que preguntaba, ¿no? El que preguntó, si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Ahora ya Pedro ya está diciendo, ya sabían el camino. ¿Cuál era el camino? El camino era la profecía. La profecía señalaba dónde, cómo y cuándo. Y el cumplimiento de la profecía era que Jesús debía sentarse, debía recibir el Espíritu Santo y debía derramarlo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro en su primera defensa, lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Continuemos. Hay una segunda defensa de Pedro y de Juan, en Hechos 5:6. Está haciendo una defensa acerca de, después de que, delante de los líderes judíos, y dice así, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, hablando de Jesús, ¿no? Que había sido muerto. Dice, a este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Vemos otra vez que Pedro está hablando de que Dios ha exaltado con su diestra. En otra versión nos habla a su diestra, como príncipe y salvador. Vamos un poquito más adelante, en la defensa de Esteban. Esteban lleno del Espíritu Santo, hermanos. Dice así en Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está sentado, que está a la diestra de Dios. Vemos que estos hombres están llenos del Espíritu Santo. Esa es la posición que Dios le ha dado, el lugar en que él está. Vamos, Pablo, en la carta a los Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos que no solamente nos provee del Espíritu Santo, como dice Pedro en su primera defensa, sino que también intercede por nosotros. Pablo en su carta a los Efesios 1:20 dice, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos, carta a los Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ellos están llenos del Espíritu Santo, son hombres de Dios. Ellos están mostrándonos el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los hebreos, le he puesto carta a los judíos intencionalmente,
con el fin de dar a entender que a quienes se está dirigiendo son gente que conoce la profecía y las leyes. Hebreos 1:3 dice así: el cual, Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el resplandor de Dios y la imagen de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el 13 dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vemos que para Pablo, cuando escribe a sus hermanos hebreos, Pablo les está diciendo dónde está Jesús, cuál es su posición. No hay misterios, no hay revelaciones, no hay cosas que no se puedan comprender. Está clarito que 4 veces en el libro de Hebreos, Pablo les señala el lugar donde él debía estar. ¿Por qué debe estar ahí? Porque así lo dicen las profecías. Porque así lo dicen las profecías. Por eso es que Pedro, basado en las profecías, explica en Pentecostés, en su defensa, él explica quién es Jesús, por qué pasó, dónde está Jesús y cuál es su obra. Sí, la obra de Jesús era enviarnos el Espíritu Santo. Okay. Primera carta de Pedro dice así, el 3:22. Dice, primera carta de Pedro, dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesucristo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, podemos ver, según estos textos, que ellos tenían bien claro dónde estaba nuestro Señor Jesús. Sí. Entonces, ahora vamos a ver un texto más de la carta en el pórtico de Salomón, cuando Pedro habla y dice, hablando de Jesucristo, dice así: pero Dios, Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Entonces, ¿qué es lo que Dios anunció? El cómo, el dónde y el cuándo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entre ese dónde está el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo había de padecer, dice. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Aquí está hablando de la segunda venida. El 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es ese tiempo de la restauración de todas las cosas? En su segunda venida. Entonces, claramente nos está diciendo que es necesario que el cielo reciba. En otra versión dice que el cielo retenga hasta la instauración del reino de Dios, dice en otra versión. Quisiéramos ver esta partecita. Dice, bueno, termino de leer. Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será deserradicado del pueblo. Esa es la importancia de creer en nuestro Señor Jesús, hermanos. Todo el mundo dice que todos los caminos conducen a Dios, y que basta con dirigirse a Dios, no importa que no seas creyente en Jesús. Pero aquí dice que no, ¿verdad? El 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta. Aquí se cae todo el asunto de los musulmanes. Todo el asunto de los musulmanes. Aquí se cae todo el asunto de los testigos de Jehová. Todo lo de los mormones, que andan
que tienen otros profetas. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Nos vemos que por eso es que la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación está directamente ligada a esta partecita que dice aquí, arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Pero solo la sangre de Cristo es la que puede borrar esos pecados. ¿Sí? Entonces quisiera ver Hechos 3 en otra versión rápidamente para ver Hechos 3. 18, ¿no? Dice, voy a ver en otras versiones ahorita para leerles, para ver cómo está. Vamos a ver en la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana. A Él, a Jesús, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. En traducción lenguaje actual. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Nueva traducción viviente. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Biblia textual. A quien es menester que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Sí? El Vulgata Torres Amat, el cual es debido por cierto tiempo que se mantenga en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En la Biblia Jerusalén, dice así, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. La Biblia Peshita, a quien es necesario que el cielo reciba hasta que tengan cumplimiento los tiempos de todas las cosas. Bueno, creo que con esos textos es suficiente para darnos cuenta que esta parte de la escritura nos está hablando que no solamente es que está, sino que es necesario que sea retenido hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿sí? Para que pueda iniciar el reino milenial. Y sabemos que estamos ya en ese tiempo, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana y está pronto a llegar ese día en que todas las profecías se cumplan aquí con su pueblo, con nosotros aquí en la tierra, ¿no? Entonces, el texto de Juan capítulo 14, del 1 al 4, se resume se revela, se desvela exactamente en esta pregunta. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Algunos, depende de la posición doctrinal de cada persona, de cada congregación, de cada creyente, esa pregunta puede ser contestada. Pero bíblicamente, Jesús está a la diestra del Padre. Eso es lo que dicen los textos. Y con respecto a esto, hermanos, yo quisiera preguntarle a hermana Anita, hermano Diego, que nos den su punto de vista, su opinión con respecto a este tema. ¿Dónde está Jesús? Con libertad, hermanos, como los textos apuntan hacia allá, pero cada quien tiene una forma libre de pensar y sería bueno escuchar, ¿no?